Alumnas y alumnos, bienvenidos a Aprende en Casa 2. En esta sesión abordaremos contenidos relacionados con la asignatura Lengua Materna 3. Soy la maestra Gisela Hernández Escobar y espero que en esta sesión sea enriquecedora para todos. Nuestra sesión se titula ¿Lo digo yo o que lo diga él? Y estaremos compartiendo conocimientos y desarrollando algunas actividades para que juntos podamos seguir aprendiendo. Claro, todo esto como un recurso para apoyarles en su aprendizaje. El aprendizaje esperado que estudiaremos es: determina el lenguaje adecuado, directo o indirecto, para dirigirse a los lectores al redactar un prólogo. Asimismo, el propósito en el que centraremos nuestras actividades y análisis será analizar el uso de las formas verbales para generar compromiso y modificar la forma de dirigirse a los lectores. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno, bolígrafo, libro de texto. Les sugiero que en la medida de lo posible tomen notas y que registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento de las actividades que realizaremos. Estas las podrán resolver después de la sesión, al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se propondrán. Comencemos. En esta época en que tenemos que permanecer en nuestros hogares, que estos pueden parecer pequeños o monótonos y que deseamos salir y disfrutar de otros paisajes, otros lugares, así como compartir con otras personas, una buena opción para hacerlo de forma segura es la lectura. Los buenos libros son siempre excelentes compañeros de viaje, de aventuras, para conocer lugares lejanos y personas diferentes. Por esa razón me puse a buscar entre los entrepaños de mis libreros y encontré varios libros que llamaron mi atención. El primer libro que encontré era de Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière, quien fue un dramaturgo, actor y poeta francés, ampliamente considerado como uno de los mejores escritores de la lengua francesa y la literatura universal. Sus trabajos incluyen comedias, farsas y tragicomedias. El título en cuestión era una antología de comedias, con una lista nutrida de títulos en la portada, y aunque había escuchado de ellas, en realidad no las había leído, así que busqué entre sus paratextos alguno que me ayudara a saber el contenido de las obras que podría leer. Revisé los paratextos externos, la tapa, la solapa delantera, el lomo, la contraportada y la solapa posterior, y no, ahí no estaba la información que buscaba. Así que recurrí a los paratextos internos. Busqué en la portada, el título, la biografía del autor, dedicatoria, y de pronto me encontré con el prólogo. Sabemos que este se encuentra al inicio de la obra y que, si el lector, que era mi caso, necesita saber más sobre la obra o su autor, entonces había llegado al elemento indicado. Una vez que encontré el prólogo, lo empecé a leer. Y ahora voy a compartir con ustedes un fragmento de lo que encontré en esta sección. El autor de este prólogo, que lo es también de una veintena de comedias, ha de confesar aquí una muy personal preferencia por Las Preciosas Ridículas, obra a la que debe tal vez el nacimiento de su amor por el teatro. En efecto, el primer contacto directo que tuvo con las tablas, ya no como espectador, fue una interpretación del papel de Gorgibus en esta comedia. Poder llegar alguna vez a sumergirme en estudios de esta clase me parecía entonces una perspectiva llena de las mayores delicias. Cuando muchos años más tarde pude frecuentar la comedia francesa, no me tocó ver Las Preciosas Ridículas, sino El burgués gentil hombre, que desbancó en mi preferencia a Las Preciosas y que hoy me parece la más encantadora de todas las obras de mi autor reverenciado y amado. El prólogo lo escribió Rafael Solana, quien nació en el puerto de Veracruz. Cultivó todos los géneros literarios, pero concretamente en el ámbito de la dramaturgia. Se le ha considerado un renovador del teatro mexicano, género por el que fue más reconocido, al ser uno de los primeros en establecer la comedia como una forma dramática de relevancia para el teatro nacional. Como pudieron observar en el fragmento que leí,
Este prologuista es un estudioso de la obra del autor. Recuerden que generalmente los prólogos son escritos por el editor, por un especialista o un amigo del autor, y pocas veces es el mismo autor quien lo hace. En el caso del ejemplo anterior, el escritor mexicano Rafael Solana hace el prólogo de Molière, un dramaturgo francés del siglo XVII. Siguiendo el recorrido, me encontré con un libro llamado Lucio. Quiero mostrárselos. Al principio me llamó mucho la atención el nombre y la imagen de la tapa, pues es un tipo de fotografía que puedo encontrar también en mis recuerdos, al mostrar a una familia de provincia similar a aquella que aparece en las fotos que aún conservo. ¿Y por qué Lucio? Me pareció un nombre poco común. Al igual que con la antología de comedias, me puse a buscar en este libro la parte que me ayudara a conocer un poco sobre la obra y descubrí que su escritora es Leticia Solache Abonce. Les invito a que lean conmigo un fragmento del prólogo. Este libro refiere sucesos reales que los personajes vivieron en su desesperado intento de no sucumbir, de no renunciar a los ideales y a sus sueños. Lucio, un muchacho que vive la miseria, el hambre y el abandono, encuentra la manera de sobrevivir aferrándose a la tierra, a sus raíces, a su incansable deseo por superarse. Su autora, Leticia Solache Abonce, nació en las 3 veces heroicas ciudad de Zitácuaro, Michoacán. Desde muy temprana edad mostró su afición por las letras. Recibió el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación y al mismo tiempo la medalla al Mérito Universitario. Enamorada profundamente del quehacer magisterial en su amplísima acepción, opta por la enseñanza secundaria que la coloca a medio camino entre la ciudad que la vio nacer y su destino. Es un ensayo de su autoría el que la lanza a la conquista de Seúl, capital de la no menos célebre Corea del Sur, donde es recibida por el agregado cultural de esa nación. Cuando es escrito por otra persona, el prólogo suele presentar al escritor, caracterizar su obra, sin olvidar que tiene una función informativa e interpretativa respecto al texto y una función persuasiva o argumentativa, destinada a captar al lector y retenerlo. Nos vamos a detener en esta última función particularmente, en las formas de redactar y en el uso de un estilo directo o uno indirecto, con el fin de persuadir al lector, atraparlo, cautivarlo o convencerlo. Sé que en algún momento en el desarrollo de sus proyectos puede necesitar redactar un prólogo. Ese problema se le presentó a un grupo de alumnos de 3er grado de secundaria y quiero aprovechar que tenemos como invitada especial a la profesora Leticia Solache Abonce, la autora del libro de Lucio, para platicar con ella y que apoyándose en su experiencia nos dé algunos consejos para redactar un paratexto de este tipo de forma clara y precisa. A continuación, voy a presentar algunas dudas que expresaron sus compañeros. Vamos a escuchar lo que pregunta la alumna Karen al respecto y le pediremos a la profesora Leticia que nos apoye respondiéndolas. Maestra, ¿qué es un prólogo? ¿Y cómo puedo generar una comunicación directa con el lector o despertar su interés? Antes que nada, es un gusto estar con ustedes en esta sesión. Sobre las preguntas que nos hace Karen, el prólogo es el texto que se escribe antes de iniciar la obra y se refiere al discurso o explicación que hace el autor u otra persona con el motivo de enterar al lector de los objetivos de la obra. Al redactarlo, usar el estilo directo tiene la ventaja de que te permite establecer un contacto muy cercano con el lector, porque le hablas con el pronombre yo. Esto deja de manifiesto que conoces la obra y que además estás comprometida con ella, que la respaldas. Por lo tanto, el lector se puede sentir motivado, interesado en leerla, en conocerla. Es importante reconocer que el prologuista
Puede crear distintos grados de compromiso de acuerdo con la persona gramatical que utilice. Por ejemplo, al escribir "comencé esta antología en Ecuador", nos permite saber como lectores en qué situación se encuentra el prologuista y permite que éste le explique al lector lo que siente y piensa del contenido de la obra. Veamos cuáles son las inquietudes de la alumna Michelle al respecto. ¿Cuál es la función del prólogo en una antología? ¿Y qué consejos nos daría para redactar un buen prólogo? Enterar al lector de los motivos y los objetivos de la obra es el objetivo. Si el prólogo lo hace una persona diferente al autor, su función es hacer una apreciación argumentada de la obra. Primero, les aconsejaría que se sientan realmente comprometidos con la obra, que se sientan orgullosos del trabajo que realizaron. Segundo, que elijan el estilo con el que establecerán contacto con el lector. Los dos son buenos y tienen grandes ventajas. El estilo directo se escribe en primera persona y demuestra el compromiso y el respaldo que dan a la obra, pero puede llegar a ser subjetivo. Por su parte, el estilo indirecto, el que usa la forma impersonal del verbo y se dirige al lector en tercera persona, hace que la cercanía con el lector sea menor, pero le da más objetividad a lo que se escribe porque hace juicios puntuales de la obra. Tercero, escriban lo que realmente conocen. No supongan nada. Dejen muy claro que la obra vale la pena y que merece la atención del lector. Cuarto y último, revisen la redacción con cuidado. Léanla varias veces hasta que la entiendan perfectamente. Si ustedes la entienden, los lectores la entenderán. El estilo que el prologuista desarrolla depende del compromiso que adquiera con la obra. Por eso es muy importante que, ya que concluyeron la selección de textos, elijan el estilo con que darán a conocer a sus lectores el material que han recopilado. Vamos a escuchar las intervenciones de Carol sobre la forma de redactar un prólogo. ¿Qué es lo que debo escribir en él? ¿Y cuál es la diferencia entre usar verbos en primera persona y verbos en tercera persona? En el prólogo debes decir el título de la obra para ubicarla perfectamente. Debes hacer entonces un párrafo donde se ubique con claridad. Debes decir también el objetivo o los objetivos de la obra. ¿Para qué la hiciste? ¿Por qué la hiciste? ¿En qué contexto se realizó? Y finalmente, ¿por qué es importante que el lector la lea? Los verbos en primera persona señalan claramente el estilo directo de la redacción y te ayudan a establecer un contacto firme con el lector, porque te ves involucrado en la obra. Los autores que hacen el prólogo de su obra lo utilizan porque nadie mejor que ellos conoce el trabajo. Los verbos en tercera persona son para el estilo indirecto y aunque no se establece la misma cercanía entre el lector y la obra, sí gana en objetividad, porque las aseveraciones o las explicaciones las hace desde afuera de la obra. Cuando se escribe en primera persona, estilo directo, ya sea en singular, yo, o plural, nosotros, se percibe claramente un compromiso mayor, puesto que, como dice la profesora Leticia, lo dicho se identifica con el autor o puede optar por una redacción impersonal mediante la tercera persona, él o ella, en singular o en plural, ellos. Aunque este recurso es menos cercano para el lector, es útil para proporcionar información puntual y objetiva. Por último, veamos lo que Eila aporta a esta conversación. Al escribir un prólogo debemos de considerar una extensión especial. ¿Y cuál es la estructura o cómo se debe de redactar estos mismos? La extensión de los prólogos es variable, no hay un límite.
aunque se recomienda que nunca sea mayor que la propia obra. Debes tomar en cuenta que el prólogo tiene un objetivo claro: enterar al lector de los motivos y objetivos de la obra. Cuando logres que tu redacción responda a ello, no es necesario que sigas escribiendo por escribir. Ya lograste la meta y puedes poner punto final a tu prólogo. Los prólogos no tienen una estructura fija o única, ni tienen partes obligatorias. Sin embargo, deben presentarse siguiendo un orden para evitar las divagaciones. Primero, ubica la obra, menciona el título, al autor o los autores. En el caso de un prólogo para una antología, debes señalar en los primeros párrafos cómo seleccionaste los textos, por qué escogiste esos y no otros. Continúa con qué aprendiste al hacer su lectura. Si alguien te ayudó, menciónalo. Además, no olvides anotar la fecha en la que realizaste la antología y en qué contexto te encontrabas. Cuando la integraste, ¿estabas solo? ¿Buscaste en internet o libros? Finaliza con ¿cómo te sientes de haber terminado tu antología? El principal argumento de valoración del texto suele ser la importancia del tema, aunque también puede mencionarse su originalidad o novedad. En el caso de recopilaciones, se apela frecuentemente a la unidad formal o temática, o bien, por el contrario, a la diversidad, como ocurre con frecuencia en los prólogos de Borges. Profesora Leticia, ha sido una sesión muy interesante. Aprovechando que tu pasión por el magisterio se combina con tu pasión por plasmar tus experiencias y emociones a través de las historias de tus textos. Para cerrar esta plática, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti escribir? ¿Qué te ha dejado, Lucía? Escribir es un acto de comunicación con uno mismo. Te reconoces a ti mismo, te escuchas a ti mismo y al mismo tiempo se abre la posibilidad de encontrar receptores en todas partes, porque al plasmar por escrito tus ideas, pensamientos, emociones, corres ese maravilloso riesgo. Estar en contacto con el lector solo se logra si escribes. Lucío me da el gusto de reconocer que soy capaz de narrar y dar vida a los personajes, de recrear con adjetivos los paisajes, las costumbres y las formas del mundo en el que vivo. La satisfacción de haber logrado que la vida de mi padre trascienda y que las nuevas generaciones reconozcan que en la familia sigue estando la esperanza de alcanzar la felicidad. Agradecemos a la profesora Leticia que con su experiencia nos haya dado tan buenos consejos para redactar correctamente un prólogo. Entre los criterios que debemos considerar al redactar un prólogo, debemos tomar en cuenta cuál es la intención de la obra y a qué tipo de lectores va dirigida. En este sentido, es fundamental definir el uso de personas gramaticales que se usará para escribir el prólogo. El uso de la primera persona gramatical en los prólogos suele darse cuando se quiere resaltar el valor de una obra y generalmente se refiere a personas muy importantes. El uso más común es el de la tercera persona cuando se trata de prólogos de textos académicos y tiene el propósito de informar tanto del contexto histórico, social o cultural, como de dar a conocer datos biográficos de los autores. Por último, tenemos el uso de la segunda persona, y que es aquel en el que el autor establece una relación de cordialidad con el lector. Acercarnos a los textos introductorios nos ayuda a entender con mayor claridad la obra. Durante esta sesión escuchamos sugerencias muy buenas que nos pueden ayudar, pero siempre seremos nosotros como lectores quienes tendremos la posibilidad de aprovechar todos estos recursos.
Vamos a analizar los ejemplos con los que iniciamos la sesión para observar las sugerencias y explicaciones que nos dio la profesora Leticia y comprender por qué los lectores recurren a ellos. Tomemos algunas frases de esos fragmentos. Una de ellas, del prólogo de Molière, dice: el primer contacto directo que tuvo con las tablas. Gracias a la conjugación del verbo sabemos que la persona gramatical es él. Él tuvo, tercera persona del singular. En esta parte señala que al prologuista, Rafael Solana, le gustaba mucho el teatro y que sus primeras vivencias las tuvo como estudiante y representando algunos personajes de las obras de Molière. En el siguiente ejemplo, el autor de este prólogo, que lo es también de una veintena de comedias, él es también escritor de una veintena de comedias. El verbo está conjugado en tercera persona del singular. Como observamos, la utilización de los verbos conjugados en tercera persona ayuda a que identifiquemos que Rafael Solana, el prologuista, es un escritor, amante de las comedias y la dramaturgia, de las cuales también ha escrito varias, muy a su estilo y que considera las obras de Molière como algo sin igual. Veamos ahora ejemplos del segundo prólogo, el de Lucio. Dice: Leticia Solache Abonce nació en las 3 veces heroicas ciudad de Zitácuaro, Michoacán. Desde muy temprana edad demostró su afición por las letras. El estilo es indirecto, porque usa la tercera persona del singular, ella. Ella nació, ella demostró. En este caso, el prologuista quiere llamar nuestra atención sobre la autora y sus habilidades como escritora. También en la siguiente frase, este libro refiere sucesos reales. Desea además que fijemos nuestra atención en el contenido de la obra y así despertar nuestro interés en su lectura. Como se puede comprobar, estilo directo e indirecto es un concepto que el escritor puede moldear a su gusto. El prólogo permite orientar al lector o sirve para que el escritor brinde algunos detalles sobre el proceso de elaboración de la obra. A la hora de realizar un prólogo es importante tener en cuenta todas las variantes que ayudan a darle a un texto un sentido distinto según sean las intenciones del prologuista. Ahora bien, es verdad que hay muchas opciones, pero la mayoría de los profesionales del ámbito literario y cultural establecen que el prólogo debe ser objetivo, debe servir para que el lector sepa perfectamente qué se va a encontrar en la obra. Debe ubicar temporal y espacialmente a quien va a leer el libro y también debe presentar al autor de manera exhaustiva, aunque breve. Para finalizar con esta sesión, les propongo un reto. En su libro de texto, busquen el aprendizaje esperado, determinar el lenguaje adecuado, directo o indirecto, para dirigirse a los lectores al redactar un prólogo. Identifiquen el prólogo que se utilice como ejemplo, léanlo y subrayen los verbos que aparecen en cada párrafo. Posteriormente, analicen si está conjugado en primera o tercera persona y expliquen en su cuaderno qué es lo que intenta destacar su autor. Si quieren leer otros ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que hoy hemos explicado, les invito a que revisen su libro de texto. Muy bien, hemos terminado. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente emisión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto!